El lema de este año nos invita a cambiar la perspectiva, a dejar de juzgar y empezar a actuar con ciencia y empatía. Para profundizar en este tema y entender qué sucede realmente dentro de nuestro cuerpo, nos acompaña un experto en la materia. Le queremos dar la bienvenida al doctor Marcos Lima Martínez. Él es médico especialista en endocrinología y metabolismo, con una amplia trayectoria en el tratamiento de trastornos hormonales y metabólicos. El doctor Lima nos ayudará a entender por qué la obesidad es mucho más que una cifra de una balanza y cómo podemos prevenirla desde el hogar. Entonces, bienvenido, doctor Lima, a su programa Vida y Salud con la Doc y a su emisora Capital 99.9 FM. Y es un gusto para nosotros que nos pueda acompañar en esta segunda hora de Vida y Salud con la Doc. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas tardes, mi estimada doctora Carlota Costa. Para mí es un gusto poder compartir con usted en su programa y por supuesto también en la emisora de la Cuadra Capital 99.9 FM para hablar de un tema de tanta importancia. Sí, doctor, yo creo que podemos nosotros comenzar para que la audiencia, todos tengan los conceptos claros. ¿Cómo podemos definir la obesidad? ¿Es solamente un exceso de grasa o es más bien una inflamación crónica del organismo? Ok, esa es una pregunta muy importante porque la obesidad, en primer lugar, hay que definirla como una enfermedad. La obesidad no es un problema estético, como bien usted decía, es una enfermedad crónica, compleja, caracterizada por un exceso de grasa corporal, pero que produce o que constituye a su vez un factor de riesgo independiente para otras alteraciones de la salud. Un paciente obeso es un paciente inflamado por consecuencia, ¿ok? Estamos hablando que un paciente obeso es un paciente que tiene una inflamación crónica de bajo grado y es un paciente que va a tener un mayor riesgo de ser diabético tipo 2, de tener enfermedades cardiovasculares, se asocia con hígado graso, tiene apnea del sueño, trastornos también en las articulaciones, principalmente por la sobrecarga, el exceso de peso sobre las mismas. Es decir, un paciente con obesidad abarca mucho más que solamente tener un exceso de grasa corporal. Doctor, se dice que estamos ante una pandemia silenciosa. ¿Qué dicen las cifras de la Organización Mundial de la Salud sobre cuántas personas conviven con esta condición a nivel mundial? Eso es una pregunta interesante pero difícil de contestar porque hay un subdiagnóstico y un subregistro importante. Hay que destacar que hay muchas personas que a lo mejor nosotros vemos en la calle y que por cuestiones culturales no consultan, etcétera, por la misma ignorancia y desconocimiento y tienen obesidad y no son registrados. Pero hasta el año 2022 la Organización Mundial de la Salud ha hablado de una prevalencia de obesidad del 16%. Estamos hablando de 890 millones de personas con obesidad. Si contamos pacientes con sobrepeso, la cifra se amplía hasta 2.500 millones de personas en el mundo. Estamos hablando prácticamente del 54% de la población. Es decir, usted tiene más oportunidad de encontrar de cada 10 personas una persona con sobrepeso y obesidad a una persona de peso normal. Y esto es algo bastante alarmante porque nos refleja que las cifras se han duplicado desde 1990 hasta el año 2022 y cuadruplicado en niños, que es más grave todavía. Okay, hablando justamente de este, también vamos a hacer algunos comentarios sobre la parte de niños, pero en nuestro país, doctor, con la situación económica, con la situación de nutrición, las características o las costumbres que tenemos los venezolanos o los latinoamericanos, me imagino también en cuanto a la nutrición, pueden coexistir desnutrición y obesidad. ¿Cómo se puede explicar que una persona puede tener exceso de peso pero estar malnutrida? Eso puede ocurrir y ocurre con mucha frecuencia en Venezuela. De hecho, recordemos que Venezuela ha estado durante los últimos años, por diferentes factores que no vale la pena mencionar, en una situación de crisis humanitaria compleja, lo cual hace que el acceso a ciertos grupos alimenticios, como las proteínas, por ejemplo, sean muy limitados para parte de la población. Entonces, un tipo de obesidad que observamos actualmente es la obesidad sarcopénica. Es ese paciente que tiene un exceso de grasa corporal, pero tiene una disminución de la masa muscular. Y eso se debe en gran parte a que tiene un consumo exagerado de alimentos, por ejemplo, tipo carbohidratos, grasas saturadas, etcétera, pero un muy bajo consumo de proteínas. Y esto es lo que determina que en gran parte tengamos muchas personas con obesidad malnutridos, porque no tienen una nutrición adecuada y tienen muy baja masa muscular.
Y seguimos nosotros acá en Vida y Salud con la Doc en nuestra segunda hora, y para las personas que se están anexando en este momento al programa, en el tema central del día lo quisimos titular Obesidad más allá de la balanza, ¿verdad? Y es como para tratar de entender o de profundizar un poco más en el tema de la obesidad como enfermedad crónica, como enfermedad que se puede acompañar de otra serie de comorbilidades o de acompañar o empeorar otras enfermedades que puede tener el paciente, la persona. Y justamente tenemos un invitado de verdad de honor para nuestro programa Vida y Salud con la Doc. Se trata del doctor Marcos Lima Martínez, quien es especialista en endocrinología y metabolismo, y bueno, un experto en la materia, y que hasta ahora nos ha dado una serie de informaciones muy claras y muy sencillas, muy fáciles de digerir para nuestra audiencia. Yo creo que el mensaje va dirigido a nuestra audiencia de Ciudad Bolívar, todo porque cada vez que nosotros eduquemos a la población sobre los diferentes temas de salud, va a ser una población empoderada y que va a poder tomar decisiones adecuadas y a corto tiempo para mantener su salud y para evitar complicaciones. Entonces, habíamos dejado al aire, doctor Marcos, le habíamos dejado al aire a ver si usted tenía algunas cifras acá relacionadas con nuestro país, porque las cifras del mundo son alarmantes de verdad, que uno se queda, bueno, con los ojos. Sí, queda muy preocupado, sí, pero la situación de Venezuela no es menos alarmante. Estamos hablando que en general en la región, el continente americano, es el que tiene la prevalencia más alta de obesidad en el mundo, el continente americano. Y la prevalencia de obesidad, estamos hablando que en mujeres es de aproximadamente 30% y en hombres de 23%. O sea, estamos hablando de una prevalencia mucho más alta que la media de la prevalencia de obesidad en el mundo. Y cuando evaluamos con sobrepeso, es decir, obesidad más sobrepeso, entonces puede llegar incluso hasta 54%. Estamos hablando cifras del estudio BESCAN, que es el estudio de base poblacional para Venezuela. Y esto nos dice que indudablemente tenemos un reto grandísimo, doctora, para los próximos años. Ok. Y cuando hablamos disculpe que le pregunte esto, cuando hablamos del continente americano, estamos hablando de toda América desde arriba. Hasta Estados Unidos y México, por ejemplo, son los que tienen las prevalencias más altas de obesidad en el mundo. Iba a comentar. Por eso yo creo que aumenta tanto y ahí, bueno, caemos todos, pero bueno. Doctor, siempre hemos escuchado hablar cuando vamos a las consultas médicas, cuando estamos oyendo las charlas de nuestros médicos internistas, etcétera, escuchamos hablar sobre el índice de masa corporal, ¿verdad? Que era como la medida para saber si el paciente estaba en obesidad o en sobrepeso, etcétera, etcétera. Pero, ¿por qué la ciencia dice que el peso no lo es todo? ¿Qué otros indicadores, como por ejemplo, que a veces le decimos que se le da tanta importancia a la circunferencia abdominal? ¿Cuánto uno tiene de circunferencia abdominal? ¿Qué otros indicadores son importantes? Sí, el índice de masa corporal es un marcador imperfecto. Realmente es lo que se utiliza hoy en día para definir obesidad todavía, porque tiene importancia desde el punto de vista de estudios de base poblacional, porque no es invasivo y es de fácil acceso. Estamos hablando que el índice de masa corporal para nuestra audiencia es peso sobre talla al cuadrado. Hablamos de obesidad cuando el índice de masa corporal es mayor o igual a 30. El problema es que el índice de masa corporal no discrimina entre músculo y grasa. Entonces, por ejemplo, tú puedes tener un físico-culturista que va a tener un índice de masa corporal alto, pero no necesariamente indica que eso que tiene es grasa. La mayor parte es masa muscular. Entonces, utilizamos otros marcadores mucho más específicos, como la circunferencia de cintura o circunferencia abdominal, porque ella nos habla un poquito más de un tipo de grasa en específico, que es la grasa visceral, que es la grasa que está a nivel intraabdominal, que está en íntimo contacto con las vísceras, y esa es la grasa que se asocia con mayor riesgo. Entonces, por ejemplo, anoten esta cifra: hombres y mujeres para Latinoamérica, se considera que un hombre tiene obesidad abdominal cuando la circunferencia abdominal es mayor de 94, y en el caso de las mujeres cuando es mayor de 90 centímetros, ¿ok? Eso se extrajo de un estudio llamado estudio Glesmo. Y hoy en día se habla también de otro índice, que es el índice cintura-estatura, que hablamos también que es patológico cuando está por encima de 0.5. Excelente. Yo creo que también nos sirve a todos, las personas en la casa, para tener una idea y para poder tomar cartas en el asunto y
ponerse realmente a tomar las medidas necesarias para disminuir, sobre todo este índice, el de la medición de la cintura, tanto en hombres como en mujeres, y que ayude también al médico a lograr esas metas que, digamos, correspondan a la mejoría de la salud del paciente. Doctor Lima, mire, existe mucho estigma sobre que la obesidad es flojera, es pereza. Es decir, a toda persona que ve con aumentos de peso ya dicen que es un flojo, que no hace nada, que lo que se va a hacer comiendo y viendo televisión o acostado en un sofá, etcétera. Pero desde su ciencia, desde su especialidad, desde la endocrinología, ¿cómo influyen las hormonas y la parte genética en la dificultad que tienen algunas personas para bajar de peso? Esa es una pregunta importante porque ayuda también a quitar un poquito el mito y el estigma de que una persona obesa o que la obesidad es solamente falta de movimiento con mucha comida, como dicen muchas personas. Realmente la obesidad tiene factores genéticos. De hecho, hay un gen que está íntimamente relacionado con la obesidad, que es el gen FTO. Hoy en día sabemos que las personas que tienen mutación en el gen FTO son personas que van a tener mayor, no solamente predisposición a tener obesidad, sino también peor respuesta a muchos tratamientos. Eso es importante destacarlo. También desde el punto de vista hormonal, por ejemplo, tenemos algunas condiciones endocrinológicas que pueden asociarse con obesidad. Por ejemplo, pacientes que tengan síndrome de Cushing, que es cortisol elevado, que afortunadamente es infrecuente. Pacientes con trastornos tiroideos pueden tener mayor predisposición a tener aumento de peso. Es decir, cuando vamos a hacer el abordaje de un paciente obeso, no solamente tenemos que hacer una buena historia clínica, sino también indagar en factores, antecedentes familiares de obesidad, etcétera, que nos puedan dar una evaluación un poco más integral, más holística de ese paciente que estamos teniendo al frente, porque no solo es flojera. Si bien es cierto, el estilo de vida es importante, no lo es todo. Ok, interesantísimo, porque a veces nosotros vemos familias donde todos son obesos. Sí. Entonces uno enseguida lo que piensa es, no, porque todos tienen la misma conducta, comen lo mismo, no hacen ejercicio, ¿sabes? Y nos olvidamos de esa parte que tiene tanta importancia como es la parte genética, la parte de la herencia, etcétera, etcétera. Nos gustaría, doctor, que también nos diera, pero nos lo vamos a dejar para el próximo segmento, porque hay gente que de repente se somete al ejercicio, a un régimen alimentario, etcétera, etcétera, cambia de estilo de vida y de repente tiene como un rebote, que ante cualquier cosa recupera todo el peso, etcétera, etcétera, pero me lo contesta en el próximo segmento. Oigamos este tema musical y ya volvemos con ustedes en Vida y Salud con las 2 por Capital 99.9 FM. Y de nuevo con ustedes en Vida y Salud con la Doc, hoy disfrutando de una entrevista excelente sobre un tema tan importante y que ha cobrado tanta relevancia en los últimos años a nivel mundial, como es la obesidad. La obesidad que dejó de ser una cuestión de estética o una cuestión de solamente de sobrepeso para ser considerada una enfermedad crónica inflamatoria. Por supuesto que va a tener sus graves consecuencias en toda nuestra salud. Por eso es que quisimos dedicarle el tema central del día de hoy, ya que mañana se celebra a nivel mundial el Día de la Obesidad. Y entonces contamos con mi alumno. Con mucha honra, así es. Comentado. De Medicina 5. Sí, señor, de la carrera de No vamos a decir los años, pues se nos va a caer la cédula a los dos. Sí, pero así como por aquí han pasado muchos alumnos que les he dado clases durante la carrera de medicina y que han sido mis invitados de honor para este programa Vida y Salud con la Doc, y que nos llena de muchísimo orgullo personas tan preparadas, personas, digamos, de una calidad excelente en sus especialidades. Así entonces el doctor Marcos Lima Martínez, él es especialista en endocrinología y metabolismo y justamente nos está dando una cátedra esta tarde sobre la obesidad. Y habíamos dejado al aire la pregunta de por qué se ve tan frecuentemente el fenómeno del rebote. El rebote es que logramos bajar de peso, ya sea con ejercicio, con
hábitos saludables de alimentación, pero ante cualquier circunstancia el paciente puede tener una recuperación y a veces hasta aumento del peso que tenía anteriormente. Entonces, que nos gustaría que nos explicara de una manera sencilla para nuestra colectividad en que, ¿cómo puede explicarse o a qué se debe este fenómeno de rebote? Bueno, yo le pudiera dar 3 razones sencillas, ¿ok? La primera de ellas es falta de constancia, ¿ok? Muchas personas que comienzan teniendo una buena alimentación, haciendo ejercicio, pero eso lo mantienen nada más por 2 meses. Yo siempre le digo a los pacientes en la consulta, mis amigos, dieta de 2 meses, de 3 meses, eso no sirve. Entonces hacen dieta 2 meses, bajan unos kilitos, ya luego comienzan nuevamente a comer mal, dejan de hacer ejercicio, van a recuperar todo el peso perdido. Esa es una grandísima realidad. Segundo, algo que vemos mucho en la consulta, pacientes que usan fármacos para pérdida de peso como los análogos GLP-1, pero nunca hacen cambios de estilo de vida. El fármaco te hace que comas menos, pero ¿qué pasa? Cuando dejas de utilizar el fármaco, nunca incorporaste una buena alimentación, nunca hiciste ejercicio, nunca cambiaste tu estilo de vida. Cuando dejas el fármaco es fijo que vas a hacer una reganancia de peso. Y la número 3, que es un poquito más fisiológica, más científica, es el hecho de que cuando nosotros perdemos peso, perdemos grasa corporal, nosotros a nivel del adipocito tenemos una hormona que se llama leptina, que es la hormona de la saciedad, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando perdemos peso, vamos a tener también una menor producción de leptina. Entonces, vamos a tener menor capacidad de sentir saciedad. La persona comienza a tener un apetito mucho mayor. Y otra cosa importante es que cuando tenemos una pérdida de peso, también baja el metabolismo basal de reposo. ¿Por qué? Porque simplemente tenemos menos masa, por así decirlo. Al tener un menor metabolismo basal de reposo, es mucho más probable que usted pueda hacer reganancia de peso. Esto se ve inclusive, doctora, con las personas que se hacen un bypass gástrico. La persona que se hace un bypass gástrico te pierde el 50% del peso de inicio, pero al cabo del año, 2 años, va a reganar el 10% del peso que perdió. Eso está perfectamente descrito y ocurre básicamente por ese mecanismo. Ok, por eso es tan importante eso que dice usted, la constancia. La constancia es cuando la gente yo le digo a mis pacientes, sobre todo los que tienen problemas con el ácido úrico, que es una otra patología metabólica en la cual necesitamos constancia en los hábitos de alimentación. Entonces, no vamos a hablar de dieta, vamos a hablar de hábitos de alimentación. Es una cosa que uno debe acostumbrarse para el resto de la vida. Absolutamente. No es que porque estoy en tal cosa, porque estos 2 meses, estos 3 meses, como dice usted. Pero siempre hay otra cosa que también la gente relaciona mucho y quiero saber si realmente hay este vínculo directo entre obesidad y ciertas enfermedades como son el hipotiroidismo, es decir, las hormonas tiroideas bajas, el síndrome de ovario poliquístico y la resistencia a la insulina, que también es un tema de muchísima actualidad. Interesante. Bueno, primero vamos de atrás para adelante. La obesidad es un factor que genera resistencia a la insulina. ¿Por qué? ¿Qué es la insulina, mis amigos? La insulina es una hormona que produce nuestro páncreas para bajar los niveles de azúcar en la sangre. ¿Qué ocurre? Al haber obesidad, el tejido adiposo produce hormonas también que interfieren con la acción de la insulina. Entonces, esto trae como consecuencia que una persona obesa es una persona que va a tener resistencia a la insulina, y al tener resistencia a la insulina va a generar mayor riesgo a mediano o largo plazo de que esa persona desarrolle diabetes tipo 2. Con respecto al ovario poliquístico, hay una relación estrecha entre obesidad y síndrome de ovario poliquístico. Por ejemplo, una paciente obesa va a tener resistencia a la insulina. Esa resistencia a la insulina va a hacer que el páncreas libere mayor cantidad de insulina. Y esa insulina va a hacer a nivel del ovario 2 cosas importantes. 1, mayor producción de testosterona por parte de las células de la teca del ovario, por lo cual una paciente con ovario poliquístico puede tener muchos vellitos, que es lo que llamamos hirsutismo, y adicionalmente provoca falla ovulatoria, con lo cual una paciente con obesidad y con ovario poliquístico puede tener trastorno de fertilidad, trastorno del ciclo menstrual por anovulación. Con respecto al hipotiroidismo, el hipotiroidismo puede producir en el peor de los casos un aumento de 4 o 5 kilos, pero realmente no es común que tú vayas a encontrar que una persona es obesa porque es hipotiroidea, porque realmente el hipotiroidismo es una condición muy sencilla de tratar y muchas veces vemos que son pacientes que tienen 30, 40 kilos de más, que tú le colocas Eutirox, que es el medicamento, la levotiroxina, y la paciente baja 4 o 5 kilos, pero todavía sigue con obesidad. O sea que esa no es la causa. Puede acentuar el problema, pero no es la que la causa. Sí, es una de las más culpadas. Sí, lamentablemente, siempre se dice. Esas son las glándulas. Esa es la tiroides. La tiroides, sí. Sí.
No es la tiroides, es la tragoides. Qué palabra tan fea. Mire, ahorita usted nombró una cuestión, un medicamento, sobre todo las personas que quieren soluciones mágicas, soluciones rápidas, soluciones entonces. El hecho de que en la actualidad también está muy en boga, muy usada, muy escrita, demasiadas cosas también en las redes sociales, en las noticias médicas, etcétera, como son los análogos del GLP-1, y para que la gente lo entienda, que lo probablemente he oído nombrar, el Ozempic, que son los medicamentos que se crearon, digamos así, para control de la diabetes, si mal no estoy... Sí, correcto, para la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2, pero se encontró que como baja de peso, entonces todo el mundo la quiere agarrar como para bajar de peso. ¿Qué tan seguros son estos medicamentos y por qué nunca pueden usarse sin evaluación médica? Ok, estos medicamentos imitan una hormona, doctora, que nosotros producimos en el intestino, que se llama GLP-1. Esta hormona tiene dos funciones importantes. Por un lado, estimula en el páncreas la producción de insulina e inhibe la secreción del glucagón. El glucagón es la hormona que produce el páncreas para subir el azúcar. Por eso, en principio, comenzó a utilizarse para el manejo de la diabetes tipo 2, pero posteriormente los científicos pudieron encontrar que también tenía dos efectos que pueden ser muy útiles para la pérdida de peso. Por un lado, estimula la saciedad a nivel del sistema nervioso central, y por otro lado retrasa el vaciamiento gástrico. Entonces hace que la persona se mantenga lleno, por así decirlo, la mayor parte del día. Entonces luego se hicieron estudios de eficacia y seguridad que permitió que la FDA, en el caso de la semaglutida, en el año 2017 la aprobara como fármaco también, que puede ser usado en un paciente obeso, no importa que no sea diabético. Fíjese, ¿cuáles son las indicaciones de la semaglutida, el famoso Ozempic? Pacientes con diabetes tipo 2, pacientes que tengan obesidad, es decir, índice de masa corporal mayor a 30, o que tengan sobrepeso, o sea, índice de masa corporal mayor a 27,5, pero con alguna comorbilidad que puede ser diabetes, hipertensión, trastornos del colesterol, etc. O pacientes, ahora se usa también para disfunción metabólica asociada a enfermedad hepática grasa, o sea, hígado graso, ¿ok? Y también se utiliza hoy en día para pacientes obesos que hayan tenido antecedentes de enfermedad cardiovascular previa, es decir, infarto o ACV. Son medicamentos muy seguros, doctora, pero cuando se utilizan bajo la supervisión de un especialista. ¿Por qué? Porque lamentablemente lo que vemos en el medio es que, por ejemplo, hay una muchacha que tiene unos 15 años dentro de 2 semanas y quiere ponerse Ozempic para ponerse un vestido. Eso no debe ser. Estamos viendo hoy en día mucha mala prescripción, inclusive en los gimnasios, entrenadores personales prescribiendo Ozempic. Eso no debe ser, porque eso aumenta la probabilidad de trastornos o de complicaciones asociadas al fármaco. Sí, yo creo que más claro no podemos explicarlo, y estoy también muy de acuerdo con usted que sitios nada adecuados están realizando esto, y en otros países uno ve que hasta en carpas, en toldos, donde se dice, aquí se aplica Ozempic. Ozempic, sí. Pero nos toca hacer un break musical y ya vamos a tocar otro punto en el próximo segmento, que también tiene que ver relacionado con esto de la obesidad, como es la parte quirúrgica. Pero no se retiren, que ya vamos a volver con ustedes en Vida y Salud con la Doc.